Perfecto, muy bien. Entonces vamos por la clase número 5, ética y manejos del paciente. Bueno, a ver, lo primero que podemos decir sobre lo que es la resonancia como técnica de alta complejidad, más los avances que también implica esto, empiezan a sucederse situaciones que con el correr del tiempo, ¿no es cierto? Y de los avances de la tecnología, hace de que hoy la resonancia tenga, por ejemplo, claves para poder predecir, eh, ¿cómo decir?, deterioros cognitivos, pero a futuro, por ejemplo. Eh, Cuestiones ya que uno a veces como que no se lo puede imaginar, ¿no es cierto?, de que ahora resulta que esto con la inteligencia artificial, de alguna manera, junto con lo que es técnicas de neuroestimulación cortical y demás, se puede saber, ¿sí?, qué es lo que está pensando ese paciente, por ejemplo. Si dependiendo qué estímulos y cómo se conecta a su cerebro, está pensando en una imagen, está pensando en un problema matemático, está pensando en algo, al mismo tiempo también las funciones cognitivas, o sea, cómo las tiene, cómo son sus procederes y demás. O sea, por suerte, lo que pasa para cada paciente o para cada individualidad hace que este algoritmo, digamos, tenga que entrenarse con ese mismo paciente, diríamos, ¿no? Que de alguna forma, una vez que se entrena, ya que todos, diríamos, o nos podría leer la mente a todos, en cierta forma, o saber qué es lo que estaríamos pensando, ¿no es cierto?, con esta técnica. Pero bueno, eso es lo que se quiere llegar a esto es que, vamos a suponer lo siguiente, lo que es una cuestión ética por lo que es, ni hablar del secreto profesional, o sea, cuando estamos nosotros trabajando en una situación en la cual a nosotros nos compete por ahí de que si nos llega un paciente, vamos a hablar conocido y demás, uno supo de casos en los cuales hay una foto, hay una información de ese paciente que sale al exterior, por lo general se venden esas cosas, y que resulta después en un problema, ¿no es cierto? En un problema en el cual puede haber despidos, inclusive hasta cuestiones legales profundas. Eh, con respecto a lo que son estas técnicas en las cuales ya se están prediciendo, o sea, por activación neuronal, que es algo, por ejemplo, que en Argentina no se ve, o no se escucha por lo menos, o no lo sabemos, es que no existe el carpetazo de historia clínica. Me refiero a que, por ejemplo, hay una cuestión de extorsión sobre un candidato político, por ejemplo, que tiene alguna patología en particular. Entonces se lo trata de extorsionar con eso. Bueno, por ejemplo, yo no he escuchado, por lo menos, o no me he enterado de casos aquí en Argentina, pero sí es muy común en Estados Unidos, por ejemplo, en donde las filtraciones de las historias clínicas hacen que después eso sea un material de cambio para extorsionar al político de turno o al que quiera acceder a eso. Entonces, las implicancias, ¿no es cierto?, de mantener un correcto funcionamiento del servicio, además también de los secretos en los cuales lo que está pasando dentro de esa consola, ni hablar lo que es ya meterse en la privacidad del paciente. Vamos a ir atendiendo estos puntos, además también lo que es importante, que es la cuestión legal para que nosotros tengamos cierto respaldo a la hora de que pase algo, o sea, que nos suceda algo estando trabajando. A ver, lo primero, vamos a hablar de la admisión del paciente. Esto por lo general no es algo que nosotros, como decir, que sea nuestra función, la hace la parte administrativa. La admisión generalmente ocurre, el paciente llama, pide el turno. Por lo general las turneras están divididas en fracciones de tiempo. O sea, para un resonador cerrado en 15, en 20 minutos se considera una región. Entonces hay pacientes que a veces tienen 2 o 3 regiones, o sea, se asignan 40, una hora. Pero ¿qué pasa? Una vez que el paciente tiene su turno, concurre al servicio, presenta la orden, porque si no, no habría práctica médica, empieza a haber, o hay, mejor dicho, protocolos en los cuales tenemos que atender. Uno es la bioseguridad y el otro también es estas cuestiones éticas que habíamos mencionado respecto a lo que es el secreto y la individualidad de cada una de las personas en las cuales estamos atendiendo. Después, a ver, lo fundamental para nosotros, o sea, como técnicos, cuando el paciente llega, se le asigna el turno.
presenta la orden. Por lo general esto no lo vamos a ver en los que se llaman estos sistemas en los cuales la información de los pacientes se da todo en un solo lugar, inclusive al mismo tiempo también se crean como legajos del paciente en los cuales podemos ver si tiene estudios previos, anteriores. Esto se lo digo así ahora como entre comitas. Si, por ejemplo, ustedes se encuentran con que tienen un paciente que les ingresa y hay un estudio previo, tienen que hacer tal cual está angulado ese estudio, ¿sí? De alguna forma tienen que copiarlo, tiene que quedar para que sean justamente comparativos en el tiempo. Entonces hace como una forma o un ejercicio, digamos, de buena práctica, podemos decir, ¿sí? Angularlo de la misma manera que está angulado, usar las mismas secuencias, en ese aspecto, o sea, para tener justamente copias y poder comparar ese paciente en el tiempo. Pero bueno, volvemos a lo que es la parte de la admisión, con la orden, con el turno asignado. Vamos a hablar también de el consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento que habilita a que nosotros hagamos la práctica a ese paciente. Sin este consentimiento informado, puede generar o causar un problema mayor. A ver, ¿por qué digo mayor? Vamos a suponer que hay un accidente en la consola. Pasa algo. ¿Va a ser lo mismo si ese paciente tiene el consentimiento informado, leído, corroborado y firmado que si no lo tenemos? O sea, obviamente que si no está ese papel, nosotros no está la firma y demás, el problema es mucho más, o sea, mucho mayor, mucho más grave. Entonces, una de las cosas fundamentales para la práctica es el consentimiento informado en el cual el paciente nos da permiso a nosotros para hacerle la práctica. Esto sucede en resonancia, sucede en tomografía, en otras prácticas médicas el consentimiento informado eh, se da por sobreentendido, digamos, no se necesita que el paciente firme algo. Por ejemplo, para hacer una placa, no, el paciente viene, tac, le hacemos la placa, chau, se va. Se sobreentiende que está dando ya su consentimiento. En el caso de resonancia magnética, no. Este consentimiento informado, como les decía, es un papel que tiene, vamos a decir, todos los datos del paciente, suelen tener también un dibujito de la persona en la cual el paciente pone, indica dónde le duele, qué le está pasando, si tiene cirugías, en dónde las tiene, para que las marque, que ponga qué se hizo en el tiempo. Además, también puede haber preguntas sobre cuestiones hereditarias. Es un documento, digamos, que engloba ciertas, o sea, ciertas características para que nosotros también tengamos esa información y además también es nuestro deber después corroborarla en forma verbal con ese paciente. O sea, nosotros tenemos el documento, el paciente lo firmó, lo completó y lo firmó, nos los da, entonces los corroboramos en forma verbal. Usted tiene esto, usted puso aquello, o sea, siempre tenemos que corroborarlo. Porque también pasa como un tema que a veces los pacientes omiten información y lo hacen adrede, lo hacen en forma, digamos, intencional. Eh, si omitió el paciente esa información, algo respecto a lo que tiene, o lo que se hizo, alguna práctica y demás, nosotros no lo sabemos, la implicancia legal no es lo mismo, o sea, no es igual, porque lo que está diciendo en el consentimiento informado es otra cosa. Cualquiera o cualquier cosa que pase, digamos, en la práctica general, desde que el paciente ingresó hasta que se fue, eso también se asienta en el consentimiento informado. Se escribe, no sé, paciente dejó algo tal, paciente dijo algo, paciente tuvo algún episodio, pasó, todo lo que sea importante, digamos, como para tener datos de ese paciente, eso va también dentro del consentimiento informado o en su defecto en el PACS o en el RICS, que son estos sistemas que yo les decía, en los cuales el paciente tiene como legajos, en los cuales tiene estudios previos, anteriores, bueno, y demás. Entonces dice, consentimiento formal es solo una formalidad legal y la realidad es que no, o sea, no es solamente una formalidad legal. Para decirlo ya también así, de forma expresa, todo paciente que entra al resonador tiene que tener el consentimiento completado y firmado previamente, nunca después, nunca cuando se va, porque no sabemos qué puede pasar en ese interín. Entonces, la idea es esta, ¿no es cierto? Que nos dé su consentimiento previo y después el paciente entre a hacerse el estudio para evitar cualquier tipo de problema, ya sea intencionales por omisión
o lo que sea, porque si no la responsabilidad va a caer a nosotros, o sea, nosotros vamos a ser quienes estamos ahí y somos quienes también garantizamos que estas cosas, que la práctica se asegura, que, o sea, ni hablar de lo que es la bioseguridad en sí, o sea, es nuestra función. Después, por ejemplo, vamos a poner algunas situaciones en las cuales también se da. Un paciente concurre al servicio, tiene asignado para hacer algunas prácticas, vamos a decir que puede, por ejemplo, tener dos o tres prácticas, o sea, dos o tres regiones para hacer, pero resulta de que tiene más todavía. Vamos a decir que tiene un cerebro con toda la columna, más todo el contraste, y nosotros nos asignaron solamente un bloque de tres o de cuatro. Entonces no va a faltar tiempo. O sea, resonancia lo que estamos haciendo justamente es correr contra reloj. Entonces, si nos falta tiempo, es un problema. ¿Qué es lo que podemos hacer en estos casos? Eh, lo primero es tratar de hacer un estudio general, o sea, decir en el sentido de que hacer una región completa, dos regiones completas, los que nos alcancen con el tiempo completo. A veces también se suele, vamos a suponer también de que el paciente tiene gadolinio. Vamos a decir que tiene también inyección de gadolinio, pero nos citaron el paciente en un momento en donde estamos solo en la institución, que esto pasa cuando estamos con pacientes ambulatorios. Entonces no tenemos un médico, no hay un médico en el lugar, entonces esa inyección no se puede hacer. ¿Qué es lo que se hace justamente? Se completa el consentimiento informado de todas maneras. Se puede decirle al paciente, darles opciones al paciente, que es lo que a nosotros nos va a convenir, es eso, que la decisión la tome la persona. Decimos, bueno, podemos hacer el estudio sin contraste o podemos reprogramar el estudio para que usted venga después. Vamos a suponer de que el paciente no hizo el ayuno, no hizo el ayuno correspondiente. Entonces, inyección tampoco no se puede hacer. En ese caso, lo que podemos intentar es esto que les decía, hacer sin contraste o en su defecto ya reprogramar todo el estudio. En algunos lugares o prácticas también, a veces que se hace la parte sin contraste para que después venga para hacerse la parte con contraste y termina resultando eso que los planos no quedan iguales, los axiales por ahí cambian, entonces como que pierde calidad el estudio. Entonces no es la mejor forma por ahí. La mejor forma es que el paciente entre y sobre todo si hay contraste, que se haga todo ahí y que después se vaya y que ya tenga su informe. Así puedo enumerar un montón de cosas en las cuales puede pasar. Lo que siempre les voy a decir es que ustedes tienen que correr el menor riesgo posible. O sea, ustedes tienen que garantizar la seguridad justamente ahí en la consola. Entonces, traten de volcar cuando pasan este tipo de situaciones en las cuales se asigna mal un turno, no está el paciente en condiciones para una inyección y demás, eh, pasar la decisión al paciente. Bueno, reprogramar el turno, hacerlo sin contraste, y listo, se resuelve el problema. Nosotros no tenemos que forzar una situación en la cual después puede resultarnos un problema. También tengo que decirles que hay consentimientos informados para la inyección de gadolinio. Van a encontrar dos modelos de consentimiento informado en el PDF. Así que ustedes mírenlo. Uno es de gadolinio y el otro es como uno global, así, para que tengan una idea de más o menos cómo es. Después, lo que nos viene después, que es una vez que ya el paciente pasó, firmó el consentimiento informado, los tenemos en nuestro poder, vamos con la orden médica, miramos qué es lo que dice la orden médica, entendemos qué tenemos que hacer, que también puede suceder situaciones en las cuales la anamnesis tiene mucha importancia, tiene mucho que ver para justamente una buena práctica. Eh, a veces suele suceder que la indicación, que la solicitud del estudio no es no es suficientemente completa o le falta alguna cuestión a veces que no coincide con el estudio solicitado. A ver, vamos a decirlo así. Solicito resonancia magnética del cerebro y nos ponen en el diagnóstico que ese cerebro es porque tiene un síndrome vertiginoso. Bien, el médico ahí ya, a lo mejor ya sabe de dónde proviene ese síndrome vertiginoso. Si puede ser la parte cervical, puede ser central o puede ser periférico. No importa, a lo mejor el médico ya lo sabe. Pero la indicación médica hace de que el estudio, si nosotros hacemos solamente un cerebro, nos va a quedar incompleto el estudio, porque tenemos que apuntar también, acorde al diagnóstico presuntivo,
a los conductos auditivos internos, en ese caso particular. Entonces, lo que quiero decir es que la anamnesis, o sea, el interrogatorio, puede modificar la práctica. Ahora, ¿qué hacemos en esos casos? Por ejemplo, es que nos llega un paciente que tiene esto, un cerebro, y tenemos que hacer, resulta que o tenemos que hacer o dos cosas, o tenemos que hacer como un poco de una y después centrarnos en la otra. Habíamos visto que en cerebro tenemos un protocolo base, le decíamos, para un resonador cerrado, T2, flare y una difusión, y para un abierto, T2, flare y un ecogradiente, como para completar, y después recién ahí te vas a la otra parte, te vas a la parte en donde el paciente está diciendo que está el problema o está lo que hay que estudiar en sí, que es en este caso los conductos auditivos internos. También pueden pasar diferentes cuestiones que, que- que apunta a una exploración, pero en realidad tiene otra vertiente. Ni hablar, por ejemplo, si en un diagnóstico nos cruzamos también con una solicitud de encéfalo normal, como un simple, y resulta que viene porque tiene epilepsia, entonces el protocolo no es igual, es diferente. Entonces, recabar los datos del paciente, por qué vino, dónde le duele, qué es lo que le está pasando, es fundamental para la práctica. Nosotros tenemos que saber qué es lo que pasa. Si estamos solos trabajando en consola, podría decir que es hasta más fácil, o sea, que no se malentienda que digo que si todo solo es mejor, pero podría ser más fácil porque nos fuerza a tener que preguntar, tener que hablar con el paciente, que nos diga qué es lo que le pasa, hace cuánto le pasa. Uno como para hacer un interrogatorio completo, o sea, tiene que evaluar todas esas situaciones, en dónde le está doliendo, por qué, qué siente, qué tiene, por ejemplo, una rodilla, ¿sí? El paciente, ¿dónde le duele? ¿En qué parte de la rodilla le duele? Que te marque, porque después vas a necesitar a lo mejor marcar esa zona con una vitamina, decir, bueno, el dolor está ahí, vamos a suponer que tengo un muslo así grande, por decir, no, me duele el muslo, tengo que hacerle un muslo, pero bueno, ¿qué parte le duele, no es cierto? De ahí. Entonces, bueno, nos duele acá. Entonces, así aplicamos y damos referencias al médico informante para que sepa por qué está ahí. Ni hablar lo que les decía anteriormente, si al interrogatorio la anamnesis la hace un médico de consola, tenemos que pedir a ese médico toda esa información porque nos va a facilitar justamente la práctica, saber por qué vino, por qué está ahí ese paciente. Entonces, brindan información a los médicos informantes, es como decir, es complementar su trabajo, hacer que se haga más fácil el trabajo de los médicos radiólogos, estar ahí mirando después, lo único que hacen es recabar datos, es mirar en la computadora por qué vino, qué es lo que tiene además, mirar lo que nosotros obtuvimos de imágenes. Entonces nuestra función es esa, es facilitar el trabajo. Ni hablar también si hay, por ejemplo, un paciente en la cual tiene un seguimiento con un médico, y tenemos que hacer algún tipo, como decir, de imágenes fotográficas, decía, ya está todo eso en desuso, ¿no es cierto? Pero también es como un mensaje que nosotros le estamos dando, decir, bueno, usted mire acá, ¿sí? Mire a dónde tiene la lesión, qué partes va, o sea, bien clara la imagen, con un buen zoom, con una buena ventana, porque justamente sí, es también parte de nuestra función ser ese nexo. ¿Sí? El nexo de una especie como de mensajero, ¿verdad? Entonces, para orientar el estudio, facilitar el informe médico por parte del profesional informante, también gran parte de nuestro trabajo. Recabar toda la información necesaria, marcar puntos dolorosos en el caso que hubiera, interpretar la orden, por qué está pedido ese estudio, de qué manera, si ese estudio también que está solicitado a lo mejor no tenga alguna otra variante. Todo esto con la anamnesis. Si la hacemos nosotros, mejor. Si la hace el médico, recabar toda esa información del médico y decir por qué ese paciente está acá. Ni hablar después de confirmar los datos, que a veces uno, obviamente que no es infalible, pero a veces pasa de que tenés dos o tres pacientes en lista y pasa uno y resulta que te equivocaste y agarraste el otro, entonces después es un problema con imágenes y demás, y bueno, es todo un tema. Entonces, saber con quién estamos trabajando, por qué vino a este lugar, qué le está sucediendo, y una vez que se están obteniendo las imágenes, ahí recuerden, siempre nuestra función es facilitar el trabajo del médico informante, ¿vale? Así que vamos a pasar para otra parte. Después ahora vamos a hablar un poquito más allá del paciente, o sea, que una vez que vino y demás, que todo ese universo que puede suceder estando ahí. Lo primero podemos decir los derechos, podemos enumerar los derechos que tiene, solicitar información, y hablar que sí, o sea, cada pregunta que te da el paciente tiene que ser respondida.
Después también negarse a realizarlo, decir paciente, bueno, no me lo quiero hacer ahora, me lo quiero hacer mañana, como dice acá, reprogramar la exploración, bueno, pasado, no sé, o cuando sea, cuando esté el turno disponible, ¿eh? También lo puede hacer. Después negarse a realizar la inyección de gadolinium también lo puede hacer. Muchas veces sucede que con el consentimiento informado, en el gadolinium aparece la palabra muerte. O sea, nosotros sabemos de que probabilísticamente o estadísticamente puede pasar. De una forma muy, muy rara, pero puede pasar. Entonces hay gente que a lo mejor eso lo subestima y dice, nada, no voy a ser parte de ese número. O pacientes que al revés, se lo toman muy a pecho y resulta que eso los asusta y que no quieren hacer, no quieren hacer, no quieren hacer. Perfecto, el estudio no se hace. No se hace la inyección, mejor dicho. Eh, También, bueno, hay que a veces hablar, hay que a veces entrar en razón con las personas porque hay estudios de que si no está el gadolinium, por ejemplo, no sirve. Es un estudio incompleto que no va a dar nada de lo que está buscando, justamente, que es un diagnóstico. Entonces, no va a servir en este caso. Entonces, también nuestro trabajo puede ser ese. Se debe tratar de garantizar que el paciente esté cómodo, que esté seguro y además también garantizar que la institución y demás tenga todos los elementos suficientes como para hacer de esa práctica segura. Recuerden entonces, consentimiento informado, lo que es la parte de documento, como principal para que ese paciente entre al resonador y después se vaya, y no después. Si no es un papel que se firma a la salida, se firma a la entrada. Después, para parte de los manejos, o sea, es fundamental la interpretación de la orden médica. Esto es lo que veníamos diciendo anteriormente para aplicar el protocolo. La adquisición de imágenes más adecuada a la solicitud cuando sucede esto. La intención también, como parte, vamos a decir, como anhelo sería, es que no se rechacen, digamos, estudios porque sí. O sea, si al paciente le falta un pelito, no, chau, el paciente se va. Vamos a suponer que tiene un implante metálico. Vamos a hablar de un implante. Si el paciente tiene algo pues, colocado, ¿sí? Y lo que nos dice que, bueno, tengo un clavo placa puesto hace 6 meses. Nosotros no le vamos a preguntar el modelo, ni la marca, ni qué es lo que tiene puesto, porque ya está sobreentendido de que ese implante es seguro. O sea, no va a tener conflictos respecto a la seguridad o a su salud, ¿no? Para esto. En el caso de que nos diga, por ejemplo, que tiene una válvula cardíaca metálica, y no sabe cuál es, esa práctica ya no es segura. Entonces también eso es parte de nuestra función, que el paciente haga de forma segura y además también ¿sí? Recabar esa información. O sea, no meternos, no querer hacer más de lo que nos va de nuestras posibilidades, pero al mismo tiempo tampoco no rechazar así porque sí. Recuerden que el paciente está enfermo, necesita saber qué es lo que le está pasando. Esa cuestión de empatía también es parte del servicio. O sea, con distancia, pero la suficiente distancia como para que haya justamente un apartamiento. Usted es paciente, acá estamos profesionales, y al mismo tiempo también que tener un trato empático hace que sea más reconfortable para la persona. Y créanme, son detalles, detallecitos que le voy mandando, pero que suman un montón. Un paciente incómodo es un paciente que se te puede mover, es un paciente que te atrasa. Ni hablar que a veces vienen pacientes que leen mucho en la noche anterior, que tienen que hacer de resonancia y después, ay, me toca hacer esto, y yo. Entonces vienen con toda una carga emocional muy fuerte. Entonces nuestra función es con respeto y con distancia, ¿sí? Abrazarlo a ese paciente, decirle, bueno, mire, no, esto no le va a pasar, quédese tranquilo, estamos acá, está monitoreado, tiene esto, tenemos un montón de herramientas también para que esto sea mejor, para estar comunicado, para poder verlo. Tenemos un montón de formas en las cuales el paciente la pase bien o lo mejor posible. Como les decía, entonces acá estudios lentos, ni hablar, resonancia, pueden pasar horas adentro del equipo. Entonces, justamente, si vas a meter un paciente 2 horas adentro del resonador, no lo vas a tener ahí sin decirle, hola, si está bien, o sea, no vas a dejar de comunicarte. A ver, por ejemplo, dice prótesis, por ejemplo, como un stent, ¿tienen alguna autorización o firma que garantice que es compatible? Los stents son compatibles con resonancia. Eso, quédate tranquilo, que eso sí, son compatibles. Lo que sí se puede tener es un tiempo prudencial de la colocación, así que eso no hay problema. Toda esta información, Iván, de lo que es implantes y demás, todo eso lo vamos a ir detalle por detalle con la clase de bioseguridad. Está bien que falta,
Pero bueno, yo les voy a ir tirando cosas y cuando tengan dudas o preguntas, obviamente que son bienvenidas. ¿Sí? Pero todo lo que son, vamos a decir, alabrecitos, cuestiones en las cuales se necesita estén y demás, salvo algunos clívanes climáticos, que eso hay que verlos también. Si nos dice que tiene un clip de este tipo, tenemos que pensar, porque tenemos que decir sí, tenemos que corroborar que sea compatible con resonancia. Para esto tenemos también herramientas, así que tranquilo con eso. Y en el caso de que no se conozca qué es lo que está pasando, obviamente que ese estudio no se hace. Si no lo hacemos en forma segura, lo mejor es no hacerlo. Eh, entonces la parte de la interpretación, orden médica, perfecto, parte de entender esa orden, por qué está viniendo, además, recabar esa información que decíamos, todo lo que le está pasando a ese paciente, todo al consentimiento informado. Normas de bioseguridad estrictas y obligatorias. O sea, en general, para darle como en forma global a la cosa, lo mejor que podemos hacer nosotros ante esto, ante que el paciente pase en forma segura y además también que no nos meta algo al resonador, es que directamente ese paciente, ¿sí?, se ponga ropa interior y bata. Es lo más seguro en la cual ustedes pueden llegar a trabajar. ¿Es un poco idealista de estos? Como decir, todos los pacientes van a pasar de esa manera. La respuesta es que sí, porque en la práctica pasa que uno está corriendo, está ahí, taca, 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 con los equipos, con las cosas, que me atraso, que se mueve, bla, 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 un montón de situaciones en las cuales nosotros nos vemos perjudicados en el trabajo. Entonces a veces esto no es factible. El trajín hace que esto no es factible, pero es la mejor forma y la forma más segura que pueden pasar. Ahora, ¿por qué? Vamos a decirle, vale, ¿por qué de esto? Como les decía anteriormente, algunos pacientes omiten información en forma, digamos, intencional. No nos van a decir algunas cosas porque no quieren, tienen vergüenza. Sobre todo viene mucho también con partes de los implantes. Hay a veces, por ejemplo, implantes penianos que no han sido reconocidos en resonancia y los tienen. Entonces vos decís, obviamente que hay vergüenza, uno puede llegar a entender esto, no va a pasar nada en estos casos, pero a veces suceden situaciones que si lo pueden investigar o buscar, lo van a encontrar. Pacientes que directamente pasan con un arma, o sea, imagínense, el técnico ahí le pasa, le dice, bueno, vamos a sacar la ropa, deje todo acá, a lo mejor este paciente no se le ofreció esto que les decía, que pasan ropa interior y bata, pasó con el pantalón, entonces a lo mejor el policía tenía la reglamentaria ahí en el bolsillo y pasó con la pistola reglamentaria, ¿sí? Y ¡pum! Se detonó, hubo explosiones detonaciones de balas ahí adentro, porque no necesariamente necesita que se gatille, seamos sola, con los campos magnéticos se activa. Eh, Esto pasó en instituciones muy importantes, con lo cual después, qué fue lo que terminó pasando después? Es que toda esa plantilla que estaba trabajando, chau, todos a la calle. ¿Por qué? Porque lo pasaron en forma insegura, o sea, no corroboraron qué es lo que tenía. Seguramente le dijeron, saque todo lo de metal, no se deje nada en los bolsillos, no, todo lo que uno le dice a ese paciente, el paciente lo omitió. No, dijo, no, esto no lo voy a dejar acá porque tengo miedo que me lo roben, después no sé, lo que sea. Entonces omitió información, pasó con eso. ¿Y cuáles son los responsables? Adivinen, ustedes. Ustedes van a ser los responsables. Entonces, mi consejo es ropa interior y bata, de ahí no se escapa nada. Gente que le he dicho, saque todo lo que tenga en los bolsillos, por favor, no se deje nada. Si, y de repente cuando voy y lo saco, veo una billetera, así, tac, en el bolsillo, porque me la van a robar ahí adentro, me dice el hombre. Y yo, señor, tiene llaves, señor. Ahora, todo eso que tiene ahí de las tarjetas no le funciona ninguna. Ni hablar después también estallidos así, de monedas que salen pegadas al equipo, entonces también después eso hay que sacarlo, y ahora si hay chiquitos así que se meten en partes en las cuales es muy, muy difícil después poder retirarlo. Entonces, la mejor manera es esa, paciente, como les decía, ropa interior y bata. Después, si hay alguna omisión en el consentimiento informado que el paciente no lo hace, la implicancia legal, ¿sí? El problema está, pero es diferente porque no está expresado o no está puesto en el consentimiento informado, o sea, hubo la omisión de ese paciente. Entonces, antes de acceder a la sala, consentimiento informado. Otra cosa también que les digo, no me acuerdo si ya lo pasé o qué, acá está justamente. Hay pacientes que necesitan
de estar con alguien, por ejemplo, para hacerse el estudio. Y dice, bombas de insulina cuando pasan con todas esas cosas. Por eso, lo mejor de práctica, la bomba de insulina, pero hay algunas, eh, hay que mirar cuáles son también, en el caso de Noelia. Pero sí, en el caso de que haya todo ese tipo de situaciones de cual puede haber algo dando vuelta, ¿eh? Afuera. De la única forma también es verlo, nosotros ver, que ese paciente no tiene nada. A ver qué más. Esto. Aquí. A ver, hay compatibles. Creo que sí, hay dos modelos que creo que son compatibles, ¿sí? Después te voy a averiguar cuáles pueden llegar a ser. Porque son como, son súper chiquititas. Ahora después voy a ver si lo encuentro. Eh, a ver, entonces, consentimiento informado, planta entonces de los pacientes. En el caso de que eh, tengamos que atender a un menor de edad, ese menor de edad tiene que pasar siempre acompañado. ¿No? Y el acompañante también tiene que tener el consentimiento informado. O sea, el trato es igual como si fuese un paciente. Si va a estar adentro del resonador, ahí adentro de la sala, tiene que tener ese consentimiento también informado el acompañante. En el caso de que haya pacientes, por ejemplo, con deterioros cognitivos o en el cuales también no estén este, con algún acompañante, o sea, no haya nadie con ese paciente y hay que hacerle una resonancia magnética, que esto sucede, por ejemplo, en pacientes internados, el consentimiento lo firma el médico tratante. Pero tenemos que tener siempre ese papelito en nuestro poder. Entonces, pacientes con déficit neurológico, esto es lo que le decía, menor de edad también, o sea, para todas las personas que estén de acompañantes, porque a veces nos solicitan los propios pacientes de que haya gente que los esté acompañando durante el estudio. No hay ningún problema, protección auditiva como para los ruidos y consentimiento informado para las dos, para esas dos personas que están ahí. Y menores, recuerden, nunca solos, ¿eh? Por más que la madre, no, que ella es no, no, pasa, usted también, vamos. Ahí adentro, se sienta ahí, se lee una revista y está hasta que se vaya. Entonces, bueno, a ver, preparación, lo que decíamos, atención, encontrar todo lo que es, cómo va a ser el estudio, cuánto va a tardar ese estudio, si es un estudio prolongado, hablar con el paciente, la empatía, esta que les decía, este manejo empático, ¿cierto? No vamos a tener un paciente de 2 horas sin decirle absolutamente nada, vamos a preguntarle, ¿cómo está, señor? Bueno, falta tanto, el estudio viene muy bien, por favor, siga así, bla, bla, algún diálogo, tener los túneles, las luces siempre prendidas, esto ayuda a que los pacientes claustrofóbicos se sientan mejor, se sientan a gusto, o por lo menos no tanto. Igual siempre digo que cuando dije claustrofóbicos, digo que de que a veces hay como grados, vamos a decir, de claustrofobia. Hay pacientes que son claustrofóbicos y directamente no entran, miran al equipo y ya dicen, yo acá no me meto. Y hay otros que dicen como que, ay, no, sí, qué sé yo, entonces, a ver, vamos un poquito para adelante, va, entonces van, ahí estamos, que lo entremos, que lo sacamos, pero nunca tratar, como decir, de mantener siempre la calma, digamos, que no nos exaspere la situación, por más que estemos atrasados, por más que estemos apurados, por más que queramos terminar en nuestro trabajo, tratar de generar esa empatía. Ante un implante en el cuerpo, técnico debe conocer si estos son compatibles. En el caso de que siempre haya duda respecto a eso, RMI Safety como herramienta, y si la persona no conoce qué es lo que tiene, el paciente no se va a hacer y se pide que nos traiga la información por afuera. Entonces se desconoce muy bien acá, entonces realización del estudio, como les decía, entonces mantener la comunicación, inyectar si se inyecta gadolinio, el acceso venoso permeable, como gran parte también de una buena práctica para estar ustedes más relajados, ustedes más tranquilos, porque saben que si tiene que pasar algo, hay alguna situación de una reacción alérgica, ya tienen ahí la vía colocada para eso. Entonces también protección auditiva como tal, porque hay ruidos. Está sonando el equipo, ¿no? Se tapan los oídos, algunos te piden los taponcitos. Después hay cuestiones en las cuales, como les decía, de claustrofobia, que hay pacientes que no van a tolerar el estudio porque no pueden mantener la posición. Estudios muy largos, imagínense, este, el resonador por lo general, o la máquina por lo general, aumenta la temperatura, entonces si ustedes por ahí lo arropan mucho, después ese paciente va a estar ahí adentro como en un saunita, entonces te va a mover, porque entonces buscar la comodidad, usar cuñas, usar para la parte de las piernas, ¿no? El paciente va levantado para que les quede una buena posición y recta a la espalda. Entonces, una posición
de relax, o sea, que esté más relajado, que esté cómodo ese paciente, hace de que no tengamos que repetir después. Entonces, mecanismos de defensa que tiene este paciente, obviamente que empieza a preguntar, empieza a decirnos cosas, está incómodo, se siente obviamente en inferioridad porque, claro, tiene que explorarse, está semidesnudo en la cabeza, nosotros estamos preguntándole cosas, bla, 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 entonces esto por ahí abruma a la gente. Entonces, ser empático, tranquilo, lento en ese sentido, ¿sí? De tratar de buscar la mejor forma de llegarle a ese paciente y de bajarle un poco esa ansiedad. ¿Qué más? Seguimos pasando. Algunas cuestiones también para claustrofóbicos. Esto es increíble, pero hay situaciones también que se dan que hace de que la práctica sea mejor. Como les decía, iluminar siempre la sala y el túnel. Mostrar cómo es el túnel. Venga, pase, fíjense, usted va a quedar con la cabeza para allá. Si es claustrofóbico, no lo vamos a hacer pasar toda la cabeza por delante, lo vamos a tratar de meterlo de pie para que le quede la cabeza afuera, una forma equidistante, para que ese paciente se sienta un poquito más cómodo. Entonces, valorar la posibilidad de que esté acompañado, dispositivos como música, lugares que pues, se pueda ambientar, poner música de fondo, ¿verdad? Podemos preguntar a ese paciente qué quiere escuchar, se lo podemos poner ahí con los taporejas para que esté más cómodo, ¿no es cierto? Ni hablar de mantener el contacto verbal. Y después, por ejemplo, esto también de lo que es el efecto placebo. El efecto placebo es algo que es realmente asombroso. Casos en los cuales el paciente está nervioso, nos dice, no, que no quiero, porque por esto, por aquello, me siento mal, porque tengo ansiedad, bla, bla. Entonces, a veces nos solíamos hacer que le damos al paciente, si le decíamos, mire, esto tiene acá un relajante, se va a sentir un poco mejor después de unos 5 minutos, y un tarrito así de esos que vienen las pastillitas así chiquitito. Entonces le damos agua, le poníamos agua, toma el paciente, el paciente lo tomaba, tac, y de repente se sentía mejor. Sentía que podía hacer el estudio porque creía que tenía alguna medicación eso. O sea, el efecto placebo no se debe subestimar. Sí, una mentirita piadosa, así, blandita, para que se pueda hacer el estudio y que salga bien, ¿cierto? De que no se nos mueva en el intento. Así que recuerden eso, consentimiento informado como tal, la parte de la cuestión de interpretación de la orden y después todos estos tips, puntos y demás cuestiones también que hace que la práctica sea mejor. Nos ayuda a nosotros de la práctica, va a resultar para el paciente y ni hablar para el médico que está arriba esperando que todas las imágenes que nosotros sacamos de ahí que sean de calidad óptimas y que haga también su informe con facilitado su trabajo en cierta manera. Eh, bueno, no mucho más de esto, le puedo decir de que nuestra actitud siempre colaborativa respecto a esto y cualquier desperfecto que hay, avisarlo al superior. Eh, bueno, queda un minutito acá de esto, así que voy a cortar. Tema fundamental para lo que es el examen final esto. Manejo del paciente, consentimiento informado, o sea, aspectos legales en general, va a ser un eje fundamental para el examen. Así que ojo con eso y a leerlo. Así que bueno, desconecto y volvemos en más o menos 10 minutitos, hago la grabación, que de todo, y seguimos con el protocolo de hombro y con las respuestas de los exámenes. Así que nos vemos en un ratito.